Dicen que detrás de cada gran fortuna hay un secreto. En este canal los descubrimos todos. Bienvenidos a Secretos de las Grandes Fortunas. Empecemos. Royal Dutch Shell representa una de las corporaciones más influyentes de Europa, históricamente asociada con el poder industrial, una extensa presencia global y una considerable influencia geopolítica. Esta dinastía corporativa, a diferencia de una de linaje, fue forjada mediante una alianza establecida en 1907 entre dos fundadores inicialmente rivales, Marcus Samuel, el comerciante judío británico que fundó Shell Transport and Trading, y Henri Deterding, el implacable industrial holandés que lideraba Royal Dutch Petroleum. Sus orígenes se remontan, de manera singular, a las conchas marinas, ya que la familia Samuel se dedicaba a la importación de conchas exóticas desde Asia. Para 1907, la compañía de conchas se había fusionado con su competidor holandés para desafiar el dominio de la Standard Oil de John D. Rockefeller, logrando finalmente controlar un vasto imperio de petroleros y oleoductos. Durante más de un siglo, la familia Shell moldeó la industria energética, consolidándose como un pilar fundamental del cartel conocido como las Siete Hermanas, que ejercía un control predominante a nivel mundial. Su identidad visual se reconoce a través del icónico logotipo de la Pecten, presente en todo el globo. A pesar de su poder económico, la trayectoria de esta compañía se asienta sobre cimientos oscuros y problemáticos. Su pasado está marcado por controversias significativas que van desde la explotación colonial en Indonesia hasta la presidencia de una catástrofe ecológica en el delta del Níger, la ejecución de los 9 de Ogoniland en 1995 y el masivo escándalo de sobornos relacionado con la OPL 245 en 2011. La pregunta que surge es, ¿cómo los fundadores de Shell lograron construir un cartel que, en un momento dado, abasteció a los nazis? Por cierto, ¿apasionan estas historias de poder, dinero y legado? Aquí descubrirás documentales sobre imperios familiares, fortunas ocultas y los secretos que marcaron el rumbo del mundo. Suscríbete y cada semana exploraremos juntos cómo el dinero construyó y destruyó grandes dinastías. Después de esto, continuamos. Los fundadores, la familia Samuel, no eran inicialmente magnates del petróleo, sino comerciantes de Londres, considerados ajenos al establishment británico. El patriarca, Marcus Samuel Sr., un inmigrante judío holandés, residía en el East End de Londres y en 1833 estableció un próspero negocio basado en la fascinación por los productos exóticos del entonces floreciente imperio británico. Su comercio no se centraba en productos básicos, sino en novedades, importando antigüedades, lacados y, de manera destacada, conchas marinas exóticas del lejano oriente. Estas conchas, utilizadas en la confección de intrincadas cajas de joyería y en el diseño de bijoux interiores, constituían un artículo de lujo con un alto margen de beneficio. Su pequeña tienda, ubicada en un muelle de Londres, era conocida simplemente como The Shell Shop, lo que representa el humilde y literal origen del nombre Shell. Tras el fallecimiento de Marcus Sr. en 1870, el negocio de curiosidades fue heredado por sus dos hijos, Marcus Samuel Jr. y Samuel Samuel. Los hijos, a diferencia de su padre, no eran meros comerciantes, sino capitalistas ambiciosos con una visión global. Heredaron la extensa red comercial de su padre en Asia y el lejano oriente, pero vislumbraron un nuevo producto básico, de color oscuro y mucho más lucrativo, el queroseno. A finales del siglo XIX, el queroseno se había convertido en la fuente de luz del mundo, el combustible que impulsaba la segunda revolución industrial, iluminando las lámparas en ciudades desde Londres hasta Tokio. No obstante, el mercado global de queroseno se encontraba bajo el dominio monopolístico de una compañía estadounidense, la Standard Oil de John D. Rockefeller. Rockefeller, según lo documentado en la influyente investigación de Ida Tarbell, controlaba más del 90% del mercado petrolero en Estados Unidos. Sin embargo, su verdadera hegemonía global residía en su sistema logístico. Había perfeccionado el barril azul, un barril estandarizado de roble y hierro de 5 galones, distintivamente pintado de azul. Millones de estos barriles, que resultaban costosos, propensos a fugas y peligrosos, eran distribuidos por todo el mundo. Su control sobre el transporte marítimo y ferroviario
era tan absoluto que impedía cualquier competencia. Marcus Samuel Jr., desde una posición ajena al monopolio, identificó una oportunidad para desmantelar esta hegemonía. Al igual que su padre, poseía un profundo conocimiento del comercio en el lejano Oriente, reconociendo que este era el mercado más vulnerable y rentable para Rockefeller. Para lograrlo, solo necesitaba dos elementos: una fuente de petróleo independiente de Rockefeller y un método de transporte más económico. La primera necesidad la encontró en los campos petrolíferos del Mar Caspio. Viajó a Bakú y constató las vastas reservas inexploradas de petróleo ruso, una operación financiada por otra prominente dinastía bancaria judía, los Rothschild. En 1891, Marcus Samuel firmó un contrato secreto y exclusivo por 9 años con los Rothschild para adquirir y transportar la totalidad de su producción de queroseno. Con esto, aseguró su fuente, completamente al margen del control de Rockefeller. La segunda parte de su estrategia representó su verdadera genialidad: el transporte. El sistema del barril azul era extraordinariamente ineficiente, ya que los barriles en sí eran costosos, propensos a fugas y requerían ser devueltos vacíos. Además, y lo que es más crítico, eran inherentemente peligrosos. El Canal de Suez, arteria vital del Imperio Británico que unía Europa con Asia, imponía restricciones al paso de la mayoría de los barcos petroleros. El riesgo de que un barril explosivo provocara un incendio que pudiera bloquear el canal era considerado demasiado elevado. Esta situación obligaba a los barcos de Rockefeller a realizar el largo, costoso y prolongado viaje de varios meses alrededor del extremo de África. Marcus Samuel, con su perspicacia comercial, concibió una solución de ingeniería. Encargó un tipo de buque revolucionario, un buque cisterna a granel. En 1892 se botó su primer barco, el Murex, una fortaleza flotante que representaba el primer petrolero moderno. Su casco estaba ingeniosamente subdividido en enormes tanques y equipado con bombas de vapor, sofisticados sistemas de ventilación y, crucialmente, un método innovador para limpiar sus propios tanques mediante vapor. Esta innovación significaba que el buque no solo era más seguro, sino que también podía transportar petróleo a Asia y, después de una rápida limpieza con vapor, regresar a Europa con arroz o té, eliminando así el costoso viaje de vuelta con la embarcación vacía. Marcus Samuel presentó personalmente los planos del Murex a las autoridades del Canal de Suez, demostrando la superioridad de la seguridad de su barco. Las autoridades, en una decisión que tendría un impacto global, se convencieron y otorgaron al Murex el primer permiso en la historia para que un petrolero a granel transitara por el Canal de Suez. Este único acto constituyó una declaración de intenciones, ya que Marcus Samuel, de un solo golpe, había desestabilizado el monopolio global de Rockefeller. El Murex y sus embarcaciones hermanas, todas nombradas en honor a conchas marinas como Conch y Clam, lograron transportar el petróleo ruso de los Rothschild al lejano Oriente a una fracción del costo. Los gastos de transporte de Samuel se estimaban entre un 40 y un 50% por debajo de los de Standard Oil. Rockefeller, con sus lentos y costosos barriles azules, no podía competir. En 1897, Marcus Samuel formalizó la creación de su nueva empresa, la Shell Transport and Trading Company, estableciendo una dinastía fundada no en la producción de petróleo, sino en la eficiencia logística. No obstante, mientras Shell consolidaba su dominio marítimo, una segunda familia corporativa emergía desde las selvas de las Indias Orientales holandesas. En 1890, un grupo de capitalistas e industriales holandeses, en La Haya, estableció la Royal Dutch Petroleum Company, cuya carta constitutiva y nombre fueron otorgados por el propio rey, Guillermo III, de los Países Bajos. Esta no era una empresa de dinero nuevo, sino una entidad colonial con tintes semiestatales. Su principal activo era el petróleo crudo, descubierto en grandes cantidades en la isla de Sumatra, entonces una colonia holandesa. A diferencia de Shell, que se enfocaba en el transporte, Royal Dutch era una empresa de producción, dedicada a la perforación, y su modelo de negocio se basaba puramente en la extracción colonial del siglo XIX. Este fue el origen sombrío de la rama holandesa de la dinastía. Su operación completa
se fundamentaba en la explotación de una población colonizada, operando con el respaldo militar y político pleno del gobierno holandés. Empleaban mano de obra local, indonesia, barata y abundante, para trabajar en los peligrosos y remotos campamentos de perforación en la selva. Los relatos históricos de la época describen condiciones de trabajo brutales, altas tasas de accidentes y una escala salarial que representaba una fracción de lo que percibían los trabajadores europeos. Este fue el pecado original de la Casa Royal Dutch, un modelo de negocio que concebía la tierra y las poblaciones del mundo en desarrollo como recursos prescindibles, un esquema que más tarde exportarían con una eficiencia devastadora a África y Oriente Medio. Royal Dutch se consolidó rápidamente como un productor formidable, con vastos campos petrolíferos en Sumatra y Borneo. Sin embargo, su liderazgo recayó en un hombre destinado a convertirse en el Napoleón del petróleo, una figura que marcaría la industria petrolera del siglo XX, Henri Deterding. Deterding era un banquero holandés brillante, ambicioso y absolutamente implacable, quien se unió a Royal Dutch en 1896 y asumió el cargo de director gerente en 1900. Dotado de un genio organizacional y una estrategia fría, examinó el mapa global y detectó dos amenazas existenciales. La principal y más grande era la Standard Oil de Rockefeller, que inundaba Asia con petróleo estadounidense barato en un intento de llevar a la bancarrota a Royal Dutch. La segunda, más inmediata, era la Shell Company de Marcus Samuel. Shell y Royal Dutch se encontraban inmersas en una guerra de precios autodestructiva en el lejano Oriente. Shell disponía de un transporte económico, mientras que Royal Dutch tenía una producción a bajo coste. Ambas compañías se estaban desangrando mutuamente. Deterding reconoció la insensatez de esta situación, consciente de que un conflicto entre las dos empresas externas solo beneficiaría a Rockefeller. Su solución no fue la confrontación, sino la fusión. Inició un acercamiento a Marcus Samuel, quien como orgulloso fundador británico se mostró inicialmente reacio. No obstante, los contraataques de Rockefeller eran implacables. Standard Oil inundaba el mercado, y las ganancias de Shell se evaporaban. Samuel, ante la amenaza de la ruina financiera, finalmente se vio obligado a negociar. En 1907, tras años de complejas y arduas negociaciones, ambas familias acordaron fusionarse. La nueva entidad resultante fue el grupo Royal Dutch Shell. Esta no fue una fusión sencilla, sino un intrincado matrimonio dinástico, diseñado para preservar el poder y las ventajas fiscales de ambas casas. El nuevo grupo sería propiedad en un 60% de la parte holandesa, Royal Dutch, y en un 40% de la británica, Shell. Operaría con dos empresas matrices, dos sedes y dos presidentes, pero con un único director gerente, una figura con autoridad operativa total sobre el imperio global, y ese hombre era Henri Deterding. La distribución del 60-40 constituyó una humillación para Marcus Samuel, quien había sido superado por el brillante estratega holandés, pero representó un golpe de genialidad para la compañía. La nueva Royal Dutch Shell se convirtió instantáneamente en la única corporación en el mundo capaz de competir directamente con Standard Oil. Poseía su propia producción masiva y una flota global de envío de clase mundial. Para 1910, esta nueva alianza controlaba más del 10% del mercado global de petróleo y se encontraba en una posición óptima para su expansión. No obstante, esta nueva dinastía, desde su concepción, se erigió sobre cimientos problemáticos, habiendo amalgamado el modelo de explotación colonial holandés con el implacable modelo logístico anticompetitivo británico, y ahora estaba bajo el liderazgo de Henri Deterding, cuya propia trayectoria oscura determinaría la brújula política moral de la compañía. Si bien la genialidad inicial de Marcus Samuel se centró en el transporte, la de Deterding radicó en la consolidación y la exploración. Inmediatamente impulsó las operaciones de la dinastía más allá de sus bastiones en el lejano Oriente. Anticipó que el siglo XX estaría definido por el motor de combustión interna y se propuso abastecerlo. Su primer objetivo fue Rusia. Incluso antes de la finalización de la fusión, Deterding, utilizando el vasto capital de Royal Dutch, había logrado consolidar los caóticos campos petrolíferos de Bakú,
situados más allá de la influencia de los Rothschild. Adquirió a productores más pequeños, estableciendo así una posición dominante. Su siguiente objetivo fue el propio continente americano. Deterding era consciente de que no podía superar a Rockefeller en sus territorios tradicionales de Pensilvania u Ohio, por lo que dirigió su atención a donde se estaban descubriendo nuevas reservas de petróleo, los campos prósperos y sin ley de Oklahoma y Texas. En 1912 fundó la Roxana Petroleum Company en Oklahoma, que con el tiempo, en 1949, sería rebautizada como Shell Oil Company. Este movimiento representó una invasión directa y audaz en el continente de origen de Rockefeller. Posteriormente, en 1913, realizó una de sus operaciones más lucrativas que reflejaría la explotación colonial practicada por sus predecesores holandeses. Invirtió los recursos de la compañía en Venezuela, adquiriendo la Caribbean Petroleum Company, propietaria de vastas concesiones sin explotar. Venezuela, bajo el gobierno de sucesivas dictaduras corruptas, se presentó como el socio ideal. Disponía de abundantes reservas de petróleo y se mostraba dispuesta a comercializarlas por una fracción de su valor. Las operaciones subsiguientes de la dinastía Shell en Venezuela, particularmente en la región del lago de Maracaibo, se convertirían en una de sus principales fuentes de ingresos y en un foco de profunda controversia ambiental y social, sirviendo como un antecedente de lo que más tarde ocurriría en Nigeria. Sin embargo, el mayor triunfo de Deterding, el evento que realmente consolidó el poder de la dinastía Shell, no fue obra suya, sino un beneficio indirecto proporcionado por el gobierno de Estados Unidos. El 15 de mayo de 1911, la Corte Suprema de Estados Unidos, en el trascendental caso Standard Oil Company of New Jersey contra Estados Unidos, dictaminó que el imperio de John D. Rockefeller constituía un monopolio ilegal que restringía el comercio y violaba la ley Sherman antimonopolio. El tribunal ordenó la división de Standard Oil en 34 compañías independientes separadas. Para Henry Deterding, este evento marcó el hito más significativo de su vida. Su único verdadero rival global, el oponente contra el que había luchado durante toda su carrera, acababa de ser desmantelado por su propio gobierno. La fragmentación de Standard Oil generó un vacío de poder a nivel mundial. Las 34 nuevas pequeñas Standard se vieron obligadas a competir entre sí. Su integración se había disuelto y su red global se encontraba en un estado caótico. Deterding, al frente de su vasta y única entidad global integrada verticalmente, aprovechó la oportunidad. La integración vertical era la estrategia comercial central de la dinastía, mientras que las pequeñas Standard estaban ahora fragmentadas. Una empresa poseía los pozos, otra los oleoductos, otra las refinerías. Royal Dutch Shell lo poseía todo, desde los equipos de exploración que localizaban el petróleo en las selvas de Borneo y Venezuela, hasta, cada vez más, las gasolineras en ciudades desde Londres hasta Shanghái, identificadas por el icónico logotipo rojo y amarillo de la concha de Pecten. Este sistema representaba un circuito cerrado, donde Shell podía controlar el precio y el margen de beneficio en cada etapa, desde la extracción hasta el surtidor de gasolina. Este modelo, que Rockefeller había sido pionero y que el gobierno de Estados Unidos acababa de desmantelar, se convirtió ahora en el arma global distintiva de Shell. Con Standard Oil fragmentada, Deterding actuó para asegurarse de que el desorden del libre mercado nunca más amenazara su dominio. Su objetivo no era solo construir un imperio, sino un cartel. Su época dorada abarcó las décadas de 1910 y 1920, consolidándose como el arquitecto del nuevo orden petrolero global. Este aspecto del pasado de la dinastía no se caracterizó por la competencia, sino por la colusión. El primer frente de acción fue político. Deterding comprendió que el petróleo no era una simple mercancía, sino un instrumento de poder geopolítico. Se movilizó para hacer que su dinastía fuera indispensable para el Imperio británico. En 1914, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, la Royal Navy británica, bajo la dirección del primer Lord del Almirantazgo Winston Churchill, estaba realizando una trascendental transformación estratégica, convirtiendo toda su flota de carbón a petróleo. Esta decisión generó una crisis de seguridad nacional
ya que Gran Bretaña, a pesar de sus vastas reservas de carbón galés, carecía de petróleo. De un solo golpe, toda su armada, y por ende, la totalidad de su imperio, pasaba a depender del petróleo extranjero. La solución propuesta por Churchill fue adquirir una participación mayoritaria en la Anglo-Persian Oil Company, asegurando así el acceso a los nuevos yacimientos petrolíferos en Irán. Sin embargo, Anglo-Persian aún no alcanzaba la magnitud de un gigante. La otra gran empresa con domicilio en Gran Bretaña era Shell. Deterding, quien se había naturalizado como ciudadano británico y había sido condecorado por sus servicios, posicionó su mitad británica como un socio patriótico. Cabildeó eficazmente al gobierno británico, garantizando que su dinastía se consolidaría como un proveedor principal y fiable para la Royal Navy, asegurando así al cliente militar más poderoso del mundo. Su segundo y más discreto acto de colusión fue con sus competidores. El antiguo orden dominado por Standard Oil había desaparecido. El nuevo mundo sería gobernado por un comité de poderosas entidades. Este comité sería conocido como las 7 Hermanas, las 7 grandes compañías petroleras, que durante los siguientes 50 años controlarían el suministro mundial de petróleo. Shell, BP, Exxon, Mobil, Chevron, Gulf y Texaco. Henry Deterding asumió la presidencia no oficial de este nuevo cartel global. El ejemplo más notorio y audaz de esta colusión se manifestó en la disputa por el control de Oriente Medio. Tras la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano fue desmembrado, y sus provincias ricas en petróleo fueron apropiadas por británicos y franceses. Deterding, junto con los líderes de las demás hermanas, era consciente de que una guerra de precios por estos nuevos yacimientos diezmaría sus ganancias. Su solución consistió en eliminar completamente la competencia. En 1928, después de años de complejas negociaciones secretas, Deterding y sus rivales se reunieron y formaron una empresa conjunta, la Iraq Petroleum Company, con el propósito de gestionar colectivamente toda la producción de petróleo de Irak. Shell, BP y las empresas estadounidenses adquirieron una participación, creando así un monopolio. Para formalizar este acuerdo, se dice que tuvo lugar una célebre reunión. Según la leyenda, uno de los socios, Calouste Gulbenkian, trazó una línea con un lápiz rojo en un mapa del ya desaparecido Imperio Otomano. Este pacto de la línea roja constituyó un acuerdo de caballeros. Las empresas miembro de la IPC se comprometieron a no competir entre sí dentro de esa línea roja, que abarcaba casi la totalidad del conocido y rico en petróleo Oriente Medio. Este hecho representó un grave abuso de poder, configurando un cartel secreto e ilegal de las corporaciones más influyentes del mundo, que se repartían los recursos de todo un continente, fijando el precio y asegurando que ninguna entidad externa pudiera desafiarlas jamás. Este fue el escándalo de gobernanza que marcó el ascenso de la dinastía Shell. Todo su imperio global se construyó no sobre la competencia del libre mercado, sino sobre una base de colusión, cárteles y explotación colonial. Esta era la dinastía que Sir Henry Deterding, el Napoleón del petróleo, había edificado para la década de 1930. En ese momento se encontraba en la cúspide de su poder, siendo uno de los hombres más ricos del mundo, un autócrata que gobernaba un imperio global de petroleros, pozos y refinerías. Su influencia superaba la de la mayoría de las naciones. Deterding no era solo un capitalista, sino también un ideólogo político, un anticomunista ferviente y obsesivo. Había sido testigo de la incautación de sus nuevos campos petrolíferos en Rusia por parte de los bolcheviques tras la Revolución de 1917, una pérdida que lo radicalizó. Se convenció de que el bolchevismo representaba una amenaza global que debía ser aniquilada a toda costa. Esta obsesión lo condujo, en la década de 1930, a una conclusión funesta. Comenzó a ver al partido nazi de Adolf Hitler como el gran baluarte contra la amenaza soviética. En 1934, Deterding, en ese momento una de las personas más poderosas del mundo, se reunió personalmente con Hitler y empezó a utilizar los vastos recursos de Royal Dutch Shell para apoyar al régimen nazi. Vendió grandes volúmenes de petróleo a Alemania en términos crediticios ventajosos, lo que facilitó a Hitler
el abastecimiento necesario para el rearme de su fuerza aérea y sus divisiones de tanques. Esta acción no fue un secreto, sino un escándalo público. El nombre Shell, fundado por la familia judía Samuel, estaba siendo utilizado para impulsar el ascenso del Tercer Reich. La familia Samuel, que aún conservaba el 40% de la participación, estaba consternada. El Jewish Chronicle y otras organizaciones comenzaron a instar a un boicot global contra Shell. La compañía se vio sumida en una profunda crisis moral y de relaciones públicas. Finalmente, la junta directiva, alarmada por la reacción, forzó la salida de Deterding. En 1937, el Napoleón del petróleo fue obligado a retirarse. Falleció en Alemania solo 2 años después, en 1939, como un paria pronazi deshonrado, apenas unos meses antes del inicio de la guerra que él había contribuido a hacer posible. Este episodio marcó el pecado original de la dinastía Shell unificada. La compañía Stolt-Nielsen había fundado sobre la explotación colonial en Indonesia y fue construida por un hombre dispuesto a negociar con los nazis para librar sus propias guerras ideológicas. La nueva generación de gerentes, que asumió el cargo durante la Segunda Guerra Mundial, asimiló bien esta lección. La compañía, al igual que su rival suiza Nestlé, operó en ambos frentes. Fue un proveedor crucial de combustible para los aliados, pero sus subsidiarias en territorio ocupado por Alemania continuaron operando, abasteciendo la maquinaria de guerra nazi. La filosofía central de la dinastía quedó entonces grabada en piedra. El beneficio, el pragmatismo y la influencia política estaban por encima de todo. El Estado era un socio, la tierra un recurso y la moralidad un lujo. Fue este ADN amoral, perfeccionado, el que la compañía llevó a la era de la posguerra, al iniciar su fatídica expansión en un nuevo territorio inestable y rico en petróleo, el delta del Níger. La cuestión de por qué esta empresa de 100.000 millones de dólares habría necesitado la muerte de un poeta no violento surge en el contexto de la consolidación de la dinastía Royal Dutch Shell, forjada por el pragmatismo pronazi de Henry de Terding y la explotación colonial en Indonesia. La empresa entró en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial como un coloso global. El cartel de las 7 hermanas, en cuya configuración Shell había tenido un papel decisivo, ejercía un control absoluto sobre el suministro mundial de petróleo. El liderazgo bicéfalo de la compañía, con sedes en Londres y La Haya, y ahora gestionado por una nueva generación de directivos profesionales y discretos, había perfeccionado el arte del poder silencioso. Habiendo aprendido de la caída de Deterding, su nueva estrategia consistía en mantener una postura públicamente apolítica, mientras se integraban privadamente con cualquier gobierno, ya fuera democrático o despótico, que pudiera garantizarles el acceso al crudo. Su asociación más extensa, rentable y a la vez catastrófica fue con la nación de Nigeria. En 1956, poco antes de la independencia de Nigeria, Shell BP descubrió petróleo en Oloibiri, en el delta del Níger. Este hallazgo no fue meramente el descubrimiento de un nuevo campo petrolero, sino el inicio de un nuevo paradigma. El delta del Níger era una vasta zona húmeda de 40.000 kilómetros cuadrados, un ecosistema delicado y complejo, de manglares, ríos y arroyos, que albergaba a más de 30 millones de personas pertenecientes a docenas de grupos étnicos distintos. Durante siglos, estas comunidades, como los ogonis, habían vivido de la pesca y la agricultura de subsistencia, y su cultura y sustento dependían enteramente de la pureza del agua y la fertilidad de la tierra. La llegada de Shell fue percibida como una invasión externa, trayendo consigo el mismo modelo de negocio colonial que habían perfeccionado en Indonesia: la máxima extracción con el mínimo coste. Establecieron una empresa conjunta, la Shell Petroleum Development Company, SPDC, en la que el Estado nigeriano, a través de la Nigerian National Petroleum Corporation, NNPC, actuaba como socio mayoritario. Esta estrategia se reveló brillante y cínica, pues no se trataba de Shell operando en Nigeria, sino de la propia Nigeria. Esta estructura proporcionó a Shell un escudo político, ya que su socio en el beneficio era el gobierno. Esto implicaba que cualquier crítica a las operaciones de Shell, cualquier protesta o cualquier demanda de limpieza,
no se consideraba un ataque a una corporación, sino un acto de sedición contra el Estado. El auge del petróleo en la década de 1970, impulsado por la crisis de la OPEP, catapultó a Nigeria a la posición de uno de los productores más importantes del mundo, con Shell como actor principal. Para la década de 1980, la SPDC, operada por Shell, bombeaba cerca de 1 millón de barriles de petróleo al día, lo que representaba más del 50% de la producción total de petróleo de Nigeria. La dinastía Shell y las corruptas dictaduras militares que gobernaban Nigeria se enriquecieron de manera desproporcionada. El pueblo nigeriano, sin embargo, no experimentó tal prosperidad. La maldición del petróleo dejó de ser una mera metáfora para convertirse en una realidad física. El delta del Níger, hogar de los Ogoni y otras tribus, estaba siendo sistemáticamente envenenado a escala industrial. Esta situación no fue el resultado de un único accidente al estilo del Exxon Valdez, sino la consecuencia de una decisión empresarial deliberada, mantenida durante décadas, de priorizar el beneficio sobre la seguridad. La infraestructura de Shell en el delta, ya en la década de 1970, mostraba signos de envejecimiento. Los oleoductos que cruzaban la región, pasando directamente por pueblos, granjas y ríos, estaban corroídos, oxidados y deficientemente mantenidos, en lugar de, invertir miles de millones en el reemplazo y la modernización de esta red. Los gerentes de Shell en Londres y La Haya realizaron un cálculo simple y frío. Era más económico permitir los derrames, y estos ocurrían de forma constante. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, en un informe de 2011, posteriormente, revelaría estadísticas alarmantes. Se constató que solo entre 1976 y 1991, las operaciones de Shell en el delta del Níger habían derramado un promedio de 16.000 toneladas métricas de petróleo crudo por año. Para contextualizar, el desastre del Exxon Valdez, que impactó a nivel mundial, fue un único derrame de 37.000 toneladas. La dinastía Shell, en esencia, estaba perpetrando un Exxon Valdez cada 2 años durante un periodo de 30 años. Esto constituyó un ecocidio gradual. Los 40.000 kilómetros cuadrados del delta, una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta, se transformaron en un páramo tóxico y negro. Los manglares, ecosistemas vitales para la reproducción de los peces, se asfixiaron y murieron. Las tierras de cultivo se contaminaron, su suelo saturado de crudo. Los ríos y arroyos, única fuente de agua potable para 30 millones de personas, se convirtieron en superficies iridiscentes debido a los derrames petroquímicos. Para el pueblo Ogoni, esta situación no representaba un mero problema ambiental, sino un evento de extinción. Eran pescadores sin peces, agricultores sin cosechas y personas sin acceso a agua potable. Estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud y posteriormente por grupos de derechos humanos vincularon esta contaminación generalizada con tasas elevadas de cáncer, enfermedades cutáneas, afecciones respiratorias y mortalidad infantil. Durante décadas, las reclamaciones del pueblo Ogoni fueron desatendidas. La respuesta oficial de Shell consistió en responsabilizar a las víctimas. El Departamento de Relaciones Públicas de la compañía afirmó sistemáticamente y a menudo de forma engañosa que la gran mayoría de los derrames no se debían a sus propios oleoductos corroídos y mal mantenidos, sino a actos de sabotaje y robo por parte de la población local. Para 1990, el pueblo Ogoni, habiendo agotado su paciencia, encontró su voz en uno de los líderes más elocuentes y carismáticos del siglo XX, Ken Saro-Wiwa. Saro-Wiwa no era un militante, sino un intelectual. Fue un autor aclamado, un poeta y el creador de la sitcom televisiva más popular de Nigeria. Era un hombre acaudalado y sofisticado que durante un tiempo había ocupado un cargo en el gobierno. En otras palabras, era el único individuo a quien la dinastía Shell no podía tachar de saboteador sin educación. En 1990, Saro-Wiwa y otros líderes Ogoni fundaron el Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni, MOSOP. Su plataforma, la Carta de Derechos de los Ogoni, no constituía una llamada radical a la revolución, sino una demanda sencilla, desesperada y arraigada en principios capitalistas. El documento afirmaba que el pueblo Ogoni, de cuyas tierras Shell
había extraído aproximadamente 30.000 millones de dólares en petróleo, no había recibido ninguna compensación. Ni escuelas, ni hospitales, ni electricidad, ni agua potable, y de hecho, solo les había quedado un paisaje devastado por la contaminación. Mossop exigió 2 puntos fundamentales: una compensación de 10.000 millones de dólares en daños y regalías, y que Shell se hiciera cargo de la limpieza de su desastre. Sarowiwa demostró ser un organizador excepcional, adoptando una estrategia de resistencia no violenta masiva. Consciente de que no podía derrotar al ejército nigeriano, se propuso avergonzar a la compañía ante la opinión pública. Logró movilizar a cientos de miles de ogonis. En enero de 1993, 300.000 ogonis, que representaban 2/3 de su población total, marcharon pacíficamente, exhibiendo pancartas con el lema «Shell es el infierno». Las protestas resultaron ser un éxito rotundo. Su magnitud y alcance fueron tales que las operaciones de Shell en Ogonilandia se paralizaron por completo. En 1993, en una decisión que sorprendió a la compañía, Shell se retiró oficialmente de Ogonilandia. Desmantelaron sus estaciones de flujo y cesaron toda la producción. Este acto fue interpretado como una declaración de conflicto. Shell, el gigante global valorado en 100.000 millones de dólares, había sido derrotado, humillado y expulsado por un poeta no violento y su ejército de agricultores desarmados. Por cierto, si te interesa entender cómo nacieron las grandes fortunas, los imperios empresariales y las familias que dominaron la historia en este canal cada semana, te esperan historias reales que mezclan ambición, poder y destino. Suscríbete y descubre los secretos que cambiaron el curso del mundo. La respuesta de la dinastía consistió en desatar a su socio. Shell, como corporación multinacional, no podía desplegar su propio ejército, pero sí podía hacerlo su socio en la empresa conjunta, el gobierno nigeriano. En aquel momento, el gobierno estaba bajo la brutal, corrupta y paranoica dictadura militar del general Sani Abacha. El régimen de Abacha, que dependía casi exclusivamente de los ingresos petroleros de Shell, se encontró con un problema Shell. Mossop no solo representaba una amenaza para la empresa, sino también para los ingresos del Estado. Lo que ocurrió a continuación se convirtió en el objeto de una masiva batalla legal de 13 años. Wiwa contra Shell, presentada en Estados Unidos por el Centro de Derechos Constitucionales, en nombre de las familias de las víctimas. La demanda, fundamentada en 1900 documentos internos de la empresa, testimonios de testigos presenciales y relatos de denunciantes, alegaba que la dinastía Shell no fue un observador pasivo y neutral de la violencia que siguió. Se sostenía que Shell fue activamente cómplice en una campaña de terror patrocinada por el Estado. Las acusaciones resultaban escalofriantes. La demanda afirmaba que Shell proporcionó apoyo logístico y financiero al ejército nigeriano y a su notoriamente brutal grupo de trabajo de seguridad interna, una unidad apodada la Policía de Matar y Seguir. Testigos declararon que Shell suministró vehículos que fueron utilizados por esta unidad para atacar aldeas Ogoni. Documentos internos filtrados revelaron que Shell compartía informes sobre Mossop y las actividades subversivas de Ken Saro-Wiwa con el gobierno militar, lo que en la práctica lo señalaba como objetivo. Incluso se alegó que gerentes nigerianos de Shell se reunieron con líderes militares para discutir estrategias sobre cómo abordar el problema Ogoni. Shell ha negado todas estas acusaciones durante décadas. La postura oficial de la compañía siempre ha sido que era simplemente una empresa neutral, atrapada en medio de una trágica disputa política interna. Sin embargo, los resultados sobre el terreno fueron innegables. En 1993 y 1994, el ejército nigeriano, presuntamente respaldado por Shell, desató una campaña de terror contra el pueblo Ogoni. Según Human Rights Watch y Amnistía Internacional, esta campaña no fue una acción policial, sino una operación de tierra quemada. Soldados barrieron Ogonilandia, incendiando aldeas, violando sistemáticamente a mujeres y ejecutando sumariamente a partidarios de Mossop. Un informe de Human Rights Watch de 1999 estimó que más de 2.000 ogonis fueron asesinados en esta represión. Posteriormente, en mayo de 1994, el régimen de Abacha encontró su pretexto.
un grupo de 4 jefes ogonis conservadores, considerados afines a Shell, fueron asesinados por una multitud de jóvenes ogonis. Las circunstancias de este incidente fueron, y siguen siendo, misteriosas. Ken Saro-Wiwa ni siquiera se encontraba en el pueblo en ese momento. Estaba haciendo campaña activamente contra la violencia. No obstante, al gobierno de Abacha no le importó. Inmediatamente arrestaron a Ken Saro-Wiwa y a otros 8 líderes de Mossop. Los 9 de Ogoni, como se les conoció, fueron acusados de incitar a los asesinatos. El juicio subsiguiente, celebrado ante un tribunal militar especial secreto, resultó ser una farsa, un mero espectáculo judicial. Más tarde, se demostró que los testigos de la acusación habían sido sobornados por el gobierno, y estos mismos testigos testificaron posteriormente en la demanda de Estados Unidos que representantes de Shell habían estado presentes cuando se ofrecieron dichos sobornos. La comunidad internacional expresó su indignación. Amnistía Internacional declaró a los 9 de Ogoni prisioneros de conciencia. El mundo percibía que se trataba de un asesinato político, un asesinato judicial. Este momento fue crítico para la dinastía Shell, ya que la compañía, y solo la compañía, poseía el poder para detenerlo. El régimen de Abacha era un estado paria, y los ingresos petroleros de Shell constituían su única tabla de salvación. Una única declaración pública de la Junta de Shell en Londres, una amenaza de revisar sus operaciones o detener la producción a menos que Saro-Wiwa recibiera un juicio civil justo, casi con certeza le habría salvado la vida. El mundo aguardaba. Grupos de derechos humanos, el Papa, el gobierno británico y el Departamento de Estado de Estados Unidos imploraron a la dirección de Shell que interviniera. La dinastía Shell, bajo la guía de su junta, permaneció inactiva. Su respuesta fue una escalofriante muestra de lenguaje corporativo. Emitieron un comunicado afirmando que no interferirían en los procesos legales soberanos de una nación y que la diplomacia silenciosa era el único camino. Este silencio fue interpretado, a ojos del mundo, como una complicidad activa. Shell, que supuestamente había proporcionado los vehículos que aterrorizaron a los ogonis, ahora brindaba la cobertura política que permitiría la ejecución de su líder. El 10 de noviembre de 1995, Ken Saro-Wiwa y los otros 8 líderes de Mossop fueron ahorcados por el gobierno militar nigeriano. La ejecución, según los informes, fue fallida, requiriendo que Saro-Wiwa fuera ahorcado en 5 ocasiones antes de fallecer. Sus últimas palabras, según se relata, mientras era conducido a la horca, fueron una maldición directa a sus verdugos. «Señor, toma mi alma», pero la lucha continúa. La maldición de Shell se había materializado de forma literal. El nombre Royal Dutch, un símbolo de la industria europea, se convirtió entonces, en la prensa global, en el rostro de un verdugo corporativo. La indignación internacional fue instantánea y total. Nigeria fue suspendida de la Commonwealth, y Shell, por primera vez, se convirtió en un paria global. Greenpeace y Amnistía Internacional lanzaron un boicot mundial a los productos de Shell. El lema «Boicot a Shell» se transformó en el grito de guerra del naciente y creciente movimiento antiglobalización. El Financial Times informó de una caída del 5% en las ventas en Europa, ya que los consumidores abandonaron la marca con disgusto. La dinastía Shell se encontraba en una situación crítica. El nombre Shell, originado en una pacífica concha marina victoriana, ahora era sinónimo de asesinato corporativo, ecocidio y un poeta asesinado. La respuesta de la empresa familiar consistió en una lenta y multimillonaria operación de control de daños que se extendió por décadas. En 2009, tras 13 años de contienda legal, Shell finalmente acordó resolver el caso Wiwa contra Shell fuera de los tribunales, pagando $15,5 millones de dólares a las familias de los 9 de Ogoni. Sin embargo, en una maniobra legal clásica y cínica, el acuerdo no incluyó ninguna admisión de responsabilidad. El dinero, según afirmaron, fue un gesto humanitario, no una confesión. Simultáneamente, incrementaron sus actividades filantrópicas. El Fondo de Desarrollo Comunitario de Shell Nigeria, existente desde hace años,
se transformó en una máquina de relaciones públicas de alto perfil, con un presupuesto anual de 100 millones de dólares, dedicadas a la construcción de escuelas, hospitales y proyectos de suministro de agua. No obstante, los críticos, incluida Amnistía Internacional, desestimaron esto como dinero manchado de sangre, un intento cínico de lavar de verde, un legado de asesinatos y de comprar el silencio de las nuevas generaciones. Las batallas legales, sin embargo, no cesaron. En 2021, en un fallo histórico y trascendental, un tribunal holandés en La Haya finalmente rompió el cortafuegos legal de la dinastía Shell. El tribunal falló a favor de 4 agricultores nigerianos, declarando a Royal Dutch Shell responsable de la contaminación causada por su subsidiaria nigeriana, SPDC. Se les ordenó pagar una compensación y, por primera vez, remediar el desastre. Este veredicto de 2021 representó un terremoto legal, confirmando por lo que Saro Wiwa había luchado hasta la muerte, que la dinastía, desde sus palacios en Londres y La Haya, era responsable del infierno que había creado en el delta del Níger. La maldición finalmente había alcanzado, de forma legal, su origen: el soborno de 1.100 millones de dólares y la gran huida. La ejecución de Ken Saro Wiwa en 1995 representó el momento en que la dinastía Royal Dutch Shell perdió su fachada. El poder silencioso, el barniz aristocrático y civilizado de la sexta gran potencia de Europa fue despojado, revelando la brutal maquinaria colonial que subyacía. El asesinato de los 9 de Ogoni y la supuesta complicidad de Shell en la campaña de terror militar que lo precedió no fue, como afirmó la compañía, un trágico evento político en el que se vieron envueltos. Fue, como argumentaron los críticos, el coste de hacer negocios. Constituyó el precio que la dinastía estuvo dispuesta a pagar para salvaguardar su flujo de 1 millón de barriles de petróleo al día del delta del Níger. El acuerdo de 15,5 millones de dólares que Shell pagó posteriormente a las familias de las víctimas, sin admitir culpabilidad, fue considerado por muchos como una mera transacción de dinero manchado de sangre, un error de redondeo en un balance que había generado miles de millones de las tierras Ogoni. Sin embargo, la tragedia de los Ogoni, si bien fue el más visible de los crímenes de la dinastía, fue solo un síntoma de una enfermedad mucho más profunda y sistémica. La problemática de Shell en Nigeria no fue un incidente aislado, sino un modelo de negocio que se prolongó, durante décadas, cimentado en 2 pilares: la contaminación a escala industrial y la corrupción a nivel estatal. Mientras la atención mundial se centraba en el drama de los 9 de Ogoni, Shell estaba involucrada en un escándalo paralelo, y quizás aún mayor, que expuso el verdadero núcleo corrupto de sus operaciones africanas: el caso de soborno de la OPL 245. Este episodio no trató de violencia, sino de corrupción financiera de alto nivel. El objetivo era la licencia de prospección de petróleo 245, o OPL 245. Este bloque petrolero, situado frente a la costa nigeriana, era uno de los yacimientos sin explotar más ricos y valiosos de toda África, con una estimación de más de 9.000 millones de barriles de crudo. La historia, reconstruida por periodistas de investigación de Global Witness y posteriormente por fiscales italianos, reveló un cinismo asombroso. En 1998, el corrupto dictador militar Sani Abacha otorgó los derechos de este bloque petrolero multimillonario a una empresa ficticia, Malabu Oil and Gas, por un precio de tan solo 20 millones de dólares. Más tarde, se reveló que Malabu Oil and Gas no era una empresa real, sino una entidad fantasma controlada secretamente por Dan Etete, quien en ese momento era ministro de petróleo de Sani Abacha. En efecto, el ministro se había otorgado a sí mismo el bloque petrolero más valioso de África. Cuando Abacha falleció, el acuerdo fue impugnado y el bloque OPL 245 quedó enredado en una maraña legal. Para 2011, Shell, junto con su socio rival italiano, Eni, deseaban ese bloque. Lo necesitaban y estaban dispuestos a pagar. Ambas dinastías, Shell y Eni, idearon un plan. En el papel, pagarían al gobierno nigeriano por los derechos del bloque. En 2011, Shell y Eni transfirieron 1.300 millones de dólares al gobierno nigeriano, en lo que se consideró
un acuerdo masivo a nivel estatal. Sin embargo, en una acción que los fiscales posteriormente describirían como una conspiración, el gobierno nigeriano, actuando como intermediario de blanqueo de dinero, transfirió inmediatamente 1.100 millones de dólares de ese mismo importe a las cuentas offshore privadas de Malabu Oil and Gas, la empresa que, según los informes de Shell, seguía bajo el control del entonces exministro de Petróleo, Dan Etete. La dinastía Shell no había adquirido un campo petrolífero de Nigeria, sino que, como alegó Global Witness, había participado a sabiendas en un soborno de 1.100 millones de dólares, un pago masivo a un exfuncionario corrupto para asegurar un activo codiciado. Este episodio representaba el sistema Shell en su manifestación más pura. No se trató de la violencia burda de la represión de Ogoni, sino de la corrupción sofisticada, discreta y legalista propia de las salas de juntas. El escándalo estalló. En 2017, fiscales italianos en Milán llevaron a juicio a Shell, Eni y a varios de sus principales ejecutivos por soborno y corrupción internacional. El juicio se prolongó durante años, constituyendo una investigación exhaustiva y minuciosa sobre el funcionamiento interno de la dinastía. En 2021, en un veredicto sorprendente, el tribunal italiano absolvió a todos los ejecutivos. Los jueces dictaminaron que, aunque el acuerdo era opaco y el pago a Etete éticamente cuestionable, los fiscales no habían demostrado más allá de toda duda razonable que Shell y sus ejecutivos tuvieran conocimiento de que los 1.100 millones de dólares constituían un soborno. La dinastía había prevalecido una vez más. Su ejército de abogados y su intrincada estructura corporativa la habían protegido, pero la victoria se percibió como hueca. El juicio había expuesto al mundo la totalidad de la metodología cuestionable de la empresa. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, en 2021, impuso a Shell una multa de 48 millones de dólares por su participación en un esquema de soborno nigeriano diferente, aunque relacionado. En 2022, la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido multó a Shell con 30 millones de dólares por pagos corruptos en Angola. El caso OPL 245 no fue una excepción, sino la norma. El negocio familiar de la dinastía en África, según alegaron los críticos, se cimentó sobre una base de soborno sistémico, un costo inherente a la actividad comercial, que simplemente se incluía en sus estados de pérdidas y ganancias. Mientras esta corrupción financiera era expuesta en los tribunales de Milán, la corrupción ambiental en el delta del Níger estaba haciendo metástasis. El informe del PNUMA de 2011, la autopsia oficial de la ONU sobre Ogonilandia tras la partida de Shell, constituyó un documento de horror puro. Confirmó todo, por lo que Ken Saro-Wiwa había sido ahorcado. La ONU descubrió que la contaminación no se limitaba a unos pocos derrames por sabotaje, sino que era sistémica, generalizada y catastrófica. Se constató que el agua subterránea, única fuente de agua potable para miles de ogonis, estaba contaminada con hidrocarburos a niveles 900 veces superiores a los estándares de agua potable segura de la OMS. El informe concluyó que una restauración ambiental completa de Ogonilandia sería el proyecto de esta índole más grande jamás intentado, requiriendo 30 años y una inversión inicial inmediata de 1.000 millones de dólares solo para comenzar. El fallo judicial holandés de 2021 había, por primera vez, hecho que la empresa matriz en La Haya fuera legalmente responsable de este desastre. La dinastía Shell se encontraba entonces en una situación comprometida. Enfrentaba miles de millones en reclamaciones legales por el caso de los 9 de Ogoni, miles de millones en posibles multas por el escándalo de la OPL 245, y ahora una responsabilidad estimada en más de 100.000 millones de dólares para sanear 60 años de contaminación en el delta. La dinastía, fiel a sus raíces pragmáticas y amorales, respondió no con remordimiento, sino con una nueva estrategia: la gran huida. En 2024, Shell anunció la venta de toda su filial nigeriana, onshore, la SPDC, incluyendo los oleoductos, los pozos, las estaciones de flujo y, crucialmente, toda la responsabilidad legal y ambiental a un consorcio de empresas locales más pequeñas por la irrisoria cifra de 2.400 millones de dólares. Este fue el acto final y cínico de la problemática de Shell. La compañía, que había extraído decenas, quizás cientos de miles de millones de dólares
en ganancias del delta del Níger durante más de 60 años, ahora estaba abandonando la región. Como declaró Amnistía Internacional, escapaba de una factura de limpieza que superaba los 100.000 millones de dólares. Estaban desinvirtiendo, conservando las ganancias, pero transfiriendo el problema ambiental. Dejaban a los 30 millones de habitantes del delta del Níger en un páramo tóxico, ahora propiedad de una empresa nueva y más pequeña que carecía tanto de los recursos como de la obligación de sanearlo. Este acuerdo comercial, considerado por algunos como quizás el más brillante y perverso en sus 500 años de historia, encapsula el escándalo de gobernanza de Shell. No se trató simplemente de un desliz aislado, como el caso de Ken Saro-Wiwa, o de un soborno puntual como el de la OPL 245. Fue una estrategia corporativa multigeneracional de explotación sistémica. Implicó el abuso del medio ambiente, derramando el equivalente a un Exxon Valdez cada pocos años, y luego simulando las limpiezas, como alegó una investigación de la BBC en 2024. Fue el abuso de la población local, donde, según la Fundación para la Salud de la Madre Tierra, las tasas de cáncer en el delta se han disparado un 40%. Asimismo, representó el abuso de la economía, donde, según el Banco Mundial, la tasa de pobreza en el delta, a pesar de ser rico en petróleo, ha aumentado un 50% a medida que las operaciones de Shell y sus socios gubernamentales corruptos desviaron toda la riqueza. La dinastía de 1900 gerentes profesionales en Londres y La Haya había perfeccionado el arte del poder silencioso. No presentaban emperadores desquiciados como los Claudios, ni reyes criminales como Michael Milken. Su naturaleza era peor. Una burocracia sin rostro, sin nombre, amoral, una empresa familiar cuyo único valor era el resultado económico final. Sus víctimas no eran solo unos pocos inversores o un único activista asesinado, sino una nación entera y todo un ecosistema, dejados permanentemente envenenados para que la dinastía Shell pudiera seguir abasteciendo al mundo. La dinastía Royal Dutch Shell nunca fue una familia de sangre, sino una dinastía de gerentes, una familia corporativa construida sobre un pacto de 1907 entre los Samuel británicos y la Casa Real holandesa. Esta naturaleza implicaba que las tragedias personales de la dinastía no eran tema de tabloides. No había divorcios escandalosos, hijos perdidos en comas o herederos disputando una herencia. La familia era la corporación y sus tragedias eran públicas, corporativas y, en última instancia, existenciales. Eran las historias de los hombres que heredaban el título de CEO, los patriarcas obligados a responder por los errores de sus predecesores, una carga transmitida de una generación de ejecutivos a la siguiente. La primera de estas tragedias personales fue la que afectó al verdadero fundador de la dinastía, Sir Henry Detterding. Conocido como el Napoleón del petróleo, fue el artífice del imperio global. Sin embargo, su final no fue una jubilación gloriosa, sino un exilio vergonzoso y autoimpuesto. Como se ha detallado, Detterding, en sus últimos años, se obsesionó con un odio paranoico al comunismo. Esta obsesión lo condujo directamente a la órbita del partido nazi. En la década de 1930 se había reunido con Adolf Hitler y, en su calidad de jefe de Royal Dutch Shell, comenzó a suministrar petróleo al Tercer Reich en condiciones crediticias favorables, financiando, personalmente, el rearme de la maquinaria de guerra alemana. Este evento provocó la primera gran disputa interna en la dinastía, una guerra civil moral y política. La familia Samuel, los fundadores judíos británicos, que aún controlaban el 40% de la participación de Shell, se horrorizaron. El nombre de su familia, su empresa, estaba siendo utilizado para armar al régimen más antisemita de la historia de la humanidad. Junto con los demás directores británicos, se opusieron a Detterding. La reacción pública fue intensa y organizaciones judías pidieron un boicot mundial contra Shell. Detterding, el autócrata que había gobernado la empresa durante 30 años, se había convertido en un lastre tóxico. En 1937, la junta directiva finalmente lo obligó a retirarse. Fue forzado a la jubilación. Su tragedia personal residía en que él era la empresa y la empresa lo había repudiado. Murió en 1939, deshonrado, en su finca de Alemania. Apenas unos meses
antes del comienzo de la guerra que él había ayudado a su hacer posible. Fue el primer rey de la dinastía en ser depuesto por su propia familia, una humillación pública que sentó un precedente para la era moderna. Durante el siguiente medio siglo, la dinastía fue dirigida por un comité de gerentes anónimos y sin rostro, desprovistos de personalidades individuales, eran hombres de Shell protegidos por el velo corporativo. No obstante, la tragedia de los 9 de Ogoni en 1995 lo transformó todo. La ejecución de Ken Saro-Wiwa y el boicot global subsiguiente hicieron imposible el anonimato de la empresa. El público demandaba un rostro a quien atribuir la responsabilidad. A partir de ese momento, el CEO de Shell dejó de ser un mero gerente para convertirse en el objetivo público, el individuo obligado a responder personalmente por las acciones pasadas de la dinastía. Esta fue la tragedia personal que heredó Ben van Beurden, el CEO holandés que dirigió Shell de 2014 a 2023. No era un varón ladrón, sino un ejecutivo moderno y pulido. Sin embargo, se encontraba al frente de la compañía cuando se presentó la factura por 60 años de contaminación y corrupción. Su mandato se definió por un ataque público constante, brutal y profundamente personal. El respeto del que habían gozado sus predecesores había desaparecido. Se convirtió en el objetivo del nuevo movimiento global contra el cambio climático. Los errores cometidos en el delta del Níger se fusionaron con la preocupación existencial más amplia sobre el papel de Shell en la crisis climática. Esta nueva contienda no se libró únicamente mediante demandas legales, sino también a través de la humillación. En la Junta General Anual de 2019, un evento corporativo tradicionalmente formal, Van Beurden fue recibido con una protesta a gran escala, en la que activistas de Greenpeace y otros grupos irrumpieron en el edificio. No solo protestaron, sino que lanzaron pintura, desplegaron pancartas, se adhirieron a las puertas y gritaron a los ejecutivos, calificándolos de criminales climáticos. Ben van Beurden, el CEO multimillonario, se vio obligado a permanecer sentado, con el rostro marcado por la furia, mientras los activistas lo tildaban de monstruo. Esta fue la nueva tragedia personal de la dinastía Shell. El líder ya no era una figura venerada e intocable, sino un villano público, un individuo que podía ser objeto de ataques con pintura e insultos, de la misma manera que el emperador Vespasiano había sido apedreado con nabos. Sin embargo, la verdadera amenaza ya no provenía únicamente de la multitud exterior, sino del seno de la propia familia. Las disputas internas que desmembraron a la dinastía en el siglo XXI no se centraron en la moralidad, sino en cuestiones financieras. Los accionistas de la compañía, los primos y parientes de esta familia corporativa, se encontraban en abierta rebelión. En 2021, el fondo de inversión, activista Third Point, liderado por el notorio Daniel Loeb, adquirió una participación masiva en Shell. Loeb no era un ecologista, sino un capitalista que percibía a Shell como un activo heredado disfuncional, muy similar a las antiguas empresas que él mismo había intervenido. El argumento de Loeb, expuesto en una carta pública, sostenía que Shell intentaba ser dos empresas al mismo tiempo y fracasaba en ambas. La sucia empresa tradicional de petróleo y gas y una nueva empresa de energía limpia y renovable. Por ello, exigió que Shell se dividiera. Argumentó que la empresa debería separarse en dos entidades, dividiendo lo contaminante de lo limpio, como única forma de liberar valor para los accionistas. Esto constituyó una profunda guerra civil dinástica, donde la familia estaba en conflicto consigo misma, argumentando que todo su modelo diversificado de las 7 hermanas estaba obsoleto. La disputa interna ya no versaba sobre un CEO afín al nazismo, sino sobre la propia existencia de la empresa, que contaba con 114 años de historia. Mientras Van Beurden se defendía de los inversores, también perdía en los tribunales. El fallo judicial holandés de 2021, que declaró legalmente responsable a la empresa matriz de La Haya por la contaminación en Nigeria, fue un revés legal significativo. Pero una segunda bomba legal, aún más devastadora, había caído. En 2021, un tribunal holandés, en un caso histórico presentado por el grupo ecologista Client Earth, ordenó a Royal Dutch Shell que redujera sus emisiones globales de carbono
en un 45% para 2030. Esto no fue una multa, sino la imposición de un juez a la dinastía sobre cómo debía operar su negocio. Representaba una amenaza existencial. El tribunal, en efecto, había declarado ilegal todo el modelo de negocio centenario de Shell: encontrar, bombear y vender petróleo. Esto sentó las bases para la desintegración final y más humillante de la dinastía. La compañía estaba bajo ataque por todos los flancos. Su imagen pública se encontraba destrozada por el legado de Ogoni. Sus accionistas estaban en abierta rebelión, y sus cimientos legales se desmoronaban bajo los fallos de los tribunales holandeses. Su nuevo CEO, Wael Sawan, heredó inmediatamente una nueva demanda personal de Client Earth, esta vez exigiendo responsabilidades a los directores por no gestionar el riesgo climático. La dinastía, acorralada y desangrándose, realizó un último movimiento desesperado. Decidieron borrar su propia identidad. En enero de 2022, la compañía anunció que abandonaría su estructura familiar bicéfala de 115 años. Dejaría de ser Royal Dutch Shell, una compañía de 2 naciones con sedes en Londres y La Haya. Abandonaría la designación Royal Dutch y se retiraría de La Haya, la misma ciudad donde Henry de Terdijn había construido su imperio. Consolidaría todas sus operaciones en Londres y se rebautizaría simplemente como Shell plc. Esto no fue una mera simplificación corporativa, como afirmó el equipo de relaciones públicas de la compañía. Esto fue una rendición, fue una desintegración simbólica total de la familia. El nombre Royal Dutch, que una vez había significado la noble herencia de la dinastía y su protección de la corona holandesa, se había convertido en una carga tóxica. Era el nombre que había sido derrotado en un tribunal holandés por agricultores nigerianos. Huir de La Haya fue un acto de desesperación legal, un intento de escapar de la jurisdicción que se había atrevido a pedirles cuentas. El nombre Shell, legado de la familia judía británica Samuel, era todo lo que quedaba, pero este nombre también estaba estigmatizado. Era el nombre que los Ogoni habían coreado. Shell es el infierno. La dinastía, en un acto final y cínico, se había desintegrado a sí misma. Había aniquilado su propia mitad, Royal Dutch, abandonado su sede, holandesa, y se había transformado en una única entidad británica racionalizada, con la esperanza de que, al cambiar su nombre y dirección, pudiera eludir su propio pasado. Esta fue la respuesta definitiva de la familia a las tragedias personales de sus líderes. Cuando Henry de Terdijn fue deshonrado, se le retiró. Cuando Ben van Beurden fue humillado por los manifestantes y derrotado en los tribunales, la propia empresa retiró su propia identidad. No obstante, esta estratagema corporativa se combinó con su otra respuesta clásica: la filantropía. La dinastía siempre había utilizado sus brazos caritativos para limpiar su reputación. La Fundación Shell, establecida en el año 2000, representó la versión moderna y sofisticada de esta práctica, destinando $50 millones anuales a obras benéficas, principalmente financiando proyectos de energía sostenible y desarrollo en África y Asia. Esta es la ironía final de la maldición de Shell. El brazo corporativo de la dinastía, Shell plc, gasta miles de millones sobornando a funcionarios en Nigeria y contaminando el delta del Níger, mientras que el brazo caritativo de la dinastía, la Fundación Shell, invierte millones en ayuda a las mismas comunidades africanas empobrecidas que el lado corporativo acaba de explotar. La desintegración de la familia no fue una muerte, sino una redefinición de marca. Habían transferido su responsabilidad nigeriana a una empresa más pequeña, eximiéndose de la factura de limpieza de $100.000 millones. Habían borrado su nombre Royal Dutch para evadir los tribunales holandeses y habían pulido su fundación caritativa para dotar a toda la operación de una apariencia de sostenibilidad. La familia es, y sigue siendo, una máquina, desprovista de culpa o tragedia. Su única preocupación es el balance financiero. Antes de terminar, recuerda que creamos este canal con un propósito: rescatar las historias que revelan cómo el dinero y la ambición dieron forma a nuestra historia. Porque entender las grandes fortunas es entender el poder, la humanidad y sus sombras. Suscríbete y forma parte de esta comunidad
que ama descubrir los secretos del pasado. Se ha adaptado, ha mudado su antigua piel y continúa, como lo ha hecho durante 120 años, obteniendo ganancias de las invenciones destructivas y la extracción irresponsable que definieron a sus fundadores, dejando a su paso un legado de ruina social y ambiental. La dinastía Royal Dutch Shell, una familia corporativa cimentada en un pacto de 1907, fue una máquina diseñada con un propósito fundamental: localizar, extraer y obtener beneficios del petróleo. Sin embargo, este objetivo industrial, desde su concepción, estuvo intrínsecamente ligado a una misión más oscura y compleja: el ejercicio del poder geopolítico. La maldición de Shell, como la denominan los críticos, no se reduce únicamente a los derrames ambientales, sino que abarca la centenaria trayectoria de la dinastía operando como un Estado en la sombra, un imperio corporativo que, según se alega, ha derrocado gobiernos, sobornado a funcionarios y utilizado su vasta riqueza para silenciar a sus oponentes. Este pasado problemático ha dado lugar a una red de persistentes teorías conspirativas. No se trata solo de susurros en foros de Internet, sino de acusaciones formales en los tribunales, conclusiones de periodistas de investigación y las profundas sospechas de naciones enteras. La pregunta central sobre el legado de Shell no es si contaminaron, lo cual es un hecho probado y cuantificable. La pregunta es si son solo una corporación o una empresa criminal. La conspiración más potente y condenatoria es la más plausible: que Shell no solo permitió la ejecución de Ken Saro-Wiwa, sino que la orquestó activamente. La narrativa oficial de la compañía, mantenida por Shell en los tribunales durante 30 años, es que fueron un actor neutral, una simple empresa comercial atrapada en medio de una trágica disputa política interna entre el pueblo ogoni y la dictadura militar de Abacha. Afirmaron haber practicado una diplomacia silenciosa en un intento de salvar a Saro-Wiwa, pero que su interferencia habría sido inapropiada. No obstante, la evidencia presentada en el juicio Wiwa contra Shell y documentada por organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional esboza un panorama mucho más sombrío. Esta narrativa sugiere que Shell, indignada por la protesta de Mossop, que les había restado beneficios en Ogonilandia, había evolucionado de ser un socio del Estado a controlar el Estado. Las acusaciones, que Shell continúa negando, son específicas. Alegan que Shell proporcionó apoyo logístico y material al Grupo de Trabajo de Seguridad Interna del Ejército Nigeriano, la unidad Kill and Go, que aterrorizó a los Ogoni. Testigos declararon que vehículos con la marca Shell fueron utilizados por esta unidad para atacar aldeas. Memos internos filtrados a la prensa supuestamente muestran a ejecutivos de Shell compartiendo inteligencia de seguridad sobre los movimientos subversivos de Ken Saro-Wiwa directamente con el gobierno militar, señalándolo efectivamente como objetivo. La acusación más contundente, proveniente de testigos en el juicio de Wiwa, fue que representantes de Shell habían estado presentes en reuniones militares donde se discutió el problema Ogoni y, aún más impactante, habían presenciado el ofrecimiento de sobornos en efectivo a los falsos testigos que luego testificarían contra Saro-Wiwa en su juicio militar simulado. En esta versión de los hechos, el silencio de Shell en 1995, su negativa a utilizar su inmenso poder económico para detener la ejecución, no fue un acto diplomático, sino de colusión. Fue la última firma silenciosa en una sentencia de muerte que habían contribuido a redactar. Esta teoría de la conspiración, que sostiene que Shell participó activamente en el asesinato judicial de un activista pacífico, constituye la base del movimiento moderno Boycott a Shell. Esta narrativa de poder en la sombra se extiende mucho más allá de Nigeria. Existen rumores persistentes, aunque menos documentados, sobre el pasado oscuro de la dinastía. Algunos historiadores, como los citados por Marxists.org, señalan el golpe de Estado en Irán en la década de 1950, respaldado por la CIA y el MI6, que derrocó al democráticamente elegido Mohammad Mossadegh. El crimen de Mossadegh fue su plan de nacionalizar los campos petrolíferos de Irán, que estaban controlados por la Anglo-Persian Oil Company, socia de Shell en el cártel de las 7 hermanas. El golpe, que reinstauró al Shah, fue una operación de inteligencia conjunta, pero una que, según los críticos, fue fuertemente impulsada
y benefició a las dinastías petroleras, incluida Shell. Estas teorías, ya sean probadas o no, apuntan a la misma incómoda verdad. El verdadero poder de la dinastía Shell no residía en una conspiración secreta y clandestina, sino que era, y es, el propio modelo de negocio. El sistema Shell representó una perfección de la puerta giratoria que otras dinastías como Bechtel habían iniciado. La empresa no necesitaba sobornar a todos los funcionarios, simplemente los contrataba. Se integró tan profundamente en los gobiernos del mundo que la línea entre el interés corporativo y el interés nacional se difuminó de manera conveniente. Este es el poder blando que define su influencia moderna. Mientras el público se enfoca en el poder duro de los derrames de petróleo y las ejecuciones, Shell libra una guerra mucho más efectiva y sutil en los pasillos de Bruselas, Londres y Washington, D.C. La compañía gasta millones de dólares cada año en un ejército de cabilderos. Su labor, como detallan el Registro de Transparencia de la UE y el Centro de Política Responsable de Estados Unidos, consiste en combatir, debilitar y retrasar cualquier legislación significativa sobre el cambio climático. Presionan para proteger sus masivos subsidios a los combustibles fósiles y para asegurar que cualquier ley ambiental esté llena de resquicios para la captura de carbono y el gas natural. Su poder blando también se manifiesta en el ámbito académico. La dinastía, a través de la Fundación Shell y su vasto presupuesto de investigación corporativa, financia estudios sobre el clima y la energía en las universidades más prestigiosas del mundo, incluido el MIT. Esta estrategia, según los críticos, es profundamente cínica, ya que permite a Shell lavar de verde su reputación, asociando su logotipo con la investigación de energía limpia. También les permite cooptar el diálogo, desviando la investigación académica de la detención de la perforación hacia soluciones tecnológicas de las que la propia Shell puede beneficiarse. Y lo que es más importante, les permite captar a la próxima generación de científicos brillantes, ofreciéndoles salarios sustanciales para que trabajen en energía limpia para el mayor contaminador del mundo. Este, entonces, es el veredicto final sobre la dinastía Royal Dutch Shell. Las teorías conspirativas que afirman que Shell es una cábala secreta que asesina a sus enemigos son, como han señalado los historiadores de Global Witness, en gran medida una distracción. El verdadero escándalo no está oculto. Se halla a la vista, plasmado en sus propios documentos judiciales e informes financieros. El pago de $1.100 millones por el bloque petrolero OPL 245 en Nigeria no fue una conspiración. Fue, como expusieron los fiscales italianos, un soborno documentado canalizado a través de un gobierno corrupto a una empresa fantasma. El fallo judicial holandés de 2021 no fue una conspiración, sino la constatación probada de que la empresa matriz en La Haya era legalmente responsable del envenenamiento de las granjas nigerianas. El verdadero crimen de la dinastía no es un acto aislado, sino el sistema en sí mismo. El legado de Marcus Samuel y Henri de Terding es una empresa familiar de 120 años que ha perfeccionado el arte de privatizar el beneficio y socializar el coste. Privatizaron los beneficios del delta del Níger, extrayendo decenas de miles de millones de dólares, y socializaron el coste, dejando al pueblo nigeriano una factura de limpieza ambiental de $100.000 millones. Un legado de cáncer y una nación vaciada por la misma corrupción que el dinero del petróleo alimentó. La dinastía, en última instancia, no posee lazos de sangre ni una familia que sienta vergüenza. Es una máquina. El legado de la familia Shell constituye una profunda y continua lección sobre el complejo e incontrolable poder de la corporación multinacional moderna. Una dinastía que, según los críticos, envenenará voluntariamente un continente para abastecer al mundo y luego utilizará las ganancias para adquirir su propia coartada de limpieza y apariencia verde.